Reciban un cordial saludo. Quien les habla es el licenciado Miguel Ángel Basauri Delgado, perteneciente a la Unidad Funcional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías del INR. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante y necesario que se titula Validación de Instrumentos. Vamos a empezar manifestando el siguiente contenido. Primero vamos a ver lo que vendría a ser las ciertas consideraciones previas a tener en cuenta. Luego, en el punto 2, ¿por qué validar un instrumento? Seguimos con los procesos de validación. Continuamos con qué es validez, las evidencias de validez, ya como un término más actual. Eh, Luego está la confiabilidad. Seguimos con algunos casos prácticos para verlo de forma más dinámica y en qué consiste cada uno de estos puntos y cómo hacerlo tal vez para un estudio que tengamos, ¿no? Y finalizamos con ciertas conclusiones y referencias. Entonces, para ir continuando, ciertas consideraciones previas que hay que tener en cuenta es que muchas veces en diferentes estudios o en el habla coloquial misma se va a utilizar de forma indistinta cada uno de los siguientes términos, como por ejemplo validación, estandarización, baremación, adaptación, o muchos han escuchado por ahí, se ha realizado un estudio de baremación, de adaptación, estudio de propiedades psicométricas, y cuando se revisa necesariamente la investigación no tiene los criterios o no cumple con cada uno de los procedimientos necesarios para poder realizar lo que se propone, ¿no? Lo que se denomina en el título. Y aquí se puede evidenciar o vamos a ir hablando de ciertas diferenciaciones en cuanto a estos primeros términos, ¿no? Por ejemplo, los estudios de propiedades psicométricas abarcaría o estaría englobando ciertos procesos de validación, por ahí de confiabilidad, ¿no? Inclusive el término adaptación implica procedimientos más amplios donde vendrían a estar las propiedades psicométricas y algunas estandarizaciones, ¿no? Con alguna baremación. Eso es bastante interesante ir diferenciando uno del otro para poder plantear de forma adecuada y de forma coherente los procedimientos a realizar, ¿no? Por alguno de nuestros estudios. Entonces, siguiendo con consideraciones previas, vamos a ver esta pequeña estructura de Peña Calero del 2020 que lo organiza de forma bastante dinámica, ¿no? Y también es lo que nos vamos a basar en la continuación del video, de los siguientes pasos, para poder ir explicando las estructuras diferentes, ¿no? Entonces, en el primer grupo va a estar lo que vendría a ser comprobar el constructo, alguna adecuación lingüística y la estandarización, que son aspectos iniciales en su mayoría, ¿no? Comprobar el constructo es revisar si cada uno de los ítems, las dimensiones, corresponden de acuerdo a la teoría, ¿no? Eso es siempre ideal cuando se diseña un instrumento. Luego vienen dos pasos opcionales cuando ya estamos adaptando, que es la adecuación lingüística y la estandarización. La estandarización implica revisar las normas de aplicación, a quiénes va a ser evaluado, de qué manera es evaluado, realizar un proceso de estandarización para los participantes que se va a realizar. Eso es como un primer aspecto. Luego vendría ya las propiedades psicométricas propiamente dichas, donde se involucra la validez, la confiabilidad y de forma actual ya la equidad o el análisis de sesgos que existen dentro del instrumento, la medida, ¿no? Eso se implicaría como propiedades psicométricas. Y luego en un tercer bloque, ya después de todos los anteriores, está la baremación, que es ya la estructura más sólida de los resultados, ¿no? Para poder tener algún diagnóstico, si el instrumento permite evaluar eso, o alguna prueba base sobre una norma, ¿no? De estudiantes. Si el instrumento también evalúa las aptitudes y ello. Y en cambio, el proceso de adaptación involucra aspectos más amplios que vendrían a ser cada uno de los anteriores, ¿no? No siempre todos, pero sí esta estructura de revisar lingüísticamente, de adaptarlo y de reportar
las propiedades psicométricas. No siempre la baremación, pero sí las propiedades psicométricas. Por eso, cuando armemos títulos de investigaciones, tal vez hay que evaluar bien lo que se va a realizar. Si vamos a realizar una adaptación de un instrumento o si vamos a revisar solamente las propiedades psicométricas o tal vez la adecuación lingüística, porque cada uno, o obviamente la baremación, ¿no? Datos normativos, como se le llama, de tal instrumento. Eso es lo ideal para seguir planteando los procedimientos más adecuados, ¿no? Entonces, en función de la pregunta, ¿por qué validar un instrumento? A veces nos preguntamos ello, por qué realizarlo. Y esto es bastante necesario responder porque siempre cuando realizamos un estudio tenemos variables que investigar, ¿no? Sea el estudio que sea, nos proponemos analizar alguna variable en algún contexto determinado, siendo esta la desenlace o alguna variable de interés por investigar, ¿no? Estas variables necesariamente tienen que tener una forma de poder medirlas. Muchas se miden de repente de forma más concreta, como el sexo, el peso, la talla, con observación misma, con el peso o con algunas medidas directas, ¿no? Pero implica también diferentes formas de medir indirectas en las personas, como son las aptitudes, ciertos rasgos que también son necesarios de evaluar, que se recogen mediante autoinformes que la persona empieza a llenar en sí misma, cuestionarios, escalas, que son las medidas en salud más utilizadas en su mayoría, ¿no? Por eso es que se requiere de que estos instrumentos que vamos a utilizar para nuestros diferentes estudios cuenten con propiedades psicométricas aceptadas y ya hemos visto lo que vendría a ser las propiedades psicométricas con validez y confiabilidad en una muestra analizada, ¿no? Mm, Por ahí eso es un poco lo que nos va a interesar al momento de revisar un instrumento para que nuestros estudios cuenten con estas fuentes importantes de resultados, ¿no? Como dice en el siguiente punto, el no contar con estas propiedades psicométricas puede ser que los resultados sean falseados en la investigación y con ello acarrear consecuencias fatales en estudios que de repente tienen un indicio robusto, ¿no? Que se busca solucionar un problema complejo, pero al no tener instrumentos revisados, instrumentos propios o característicos, o no hacer ese procedimiento previo para conocer esos resultados, va a falsear todo lo que vayamos a encontrar, ¿no? O estudios relacionados a orden sociales, aspectos de la vida del paciente mismo, entre otros puntos, ¿no? Por ello es lo ideal, necesario, que en la mayoría de estudios se busque o se reporte aspectos de las propiedades psicométricas del instrumento. Si no se tiene, es necesario hacer previamente una revisión para que estos resultados de esos estudios que nos estamos proponiendo sean los más concernientes y adecuados, ¿no? Es como empezar un tratamiento con el peso, con una balanza que está descompuesta y con una balanza que no te indica lo que pretendes medir. Bien, continuando, vamos a ver cómo es el proceso de validación. He decidido poner esta lámina para tener en cuenta en qué consiste o cómo se estructura todo este proceso de validación, ¿no? Para luego ya ir definiendo cada uno de estos puntos, pero primero quisiera que se pueda notar esta estructura en general de cómo se va a ir recolectando o cómo se puede ir demostrando esta validación, ¿no? Entonces, validación se puede entender como el proceso mediante el cual se le otorga validez a un instrumento. En esta lámina que es del artículo de Villavicencio Caparó del 2016 y colaboradores, nos agrupa en 5 fases, ¿no? El proceso de validación, donde lo determinan como una validez interna y una validez externa. Interna es al propio del instrumento y externa es de cómo ese instrumento interactúa con otros. En la validez interna,
clasifican en tres fases, que también es similar a lo que hemos visto anteriormente de Peña Calero, que es la versión más actual. Primero es la validez de contenido, o como le denominan ellos, cualitativa, que consiste en la creación de una medición, ¿no? De un instrumento para conocer alguna determinada variable en específico en nuestro contexto. Esta validación de contenido se estructura en tres puntos. Primero es aproximación de la población, tener las características y criterios más adecuados para poder evaluarlo dentro de la población misma. Luego está el juicio de expertos, quienes evalúan la claridad, la precisión, relevancia, coherencia o que el instrumento que los ítems en sí mismos sean concisos. Como tercer punto está la validez racional, ¿no? Donde nos demuestra que las dimensiones o la definición misma de la variable que estamos investigando sea recaudada de fuentes de literatura, de diferentes autores, para poder tener este proceso. Luego de todo ello viene la fase 2, que es la cuantitativa o de confiabilidad, como lo clasifican ellos, donde se puede determinar ya las puntuaciones de la prueba en un grupo, ¿no? Se recolecta, se aplica y se determina la consistencia del instrumento mediante el alfa de Cronbach o el cuello de Richardson, ¿no? Según las alternativas de respuesta del propio instrumento, que es lo más común que se suele utilizar, ¿no? Alfa de Cronbach si se tiene una escala de tipo Likert y el famoso KR20 si se tienen instrumentos dicotómicos, ¿no? Con respuestas de sí o de no. Luego está con esta aplicación de grupos también la validez de constructo, ¿no? Denominada en ese entonces, donde se analizan los diferentes procesos factoriales. El primero de ellos es el exploratorio y el segundo es el confirmatorio, que también vamos a ir viéndolo más adelante. Cada uno tiene sus propias características y sus propias complejidades. El exploratorio se utiliza siempre al inicio cuando se crea un instrumento, el confirmatorio cuando ya se tiene evidencia de la estructura, ¿no? Lo cual también vamos a conversarlo en láminas. Luego está la fase 4 que ya consiste en la validez externa. Una vez analizado aspectos de los ítems, aspectos de validez y confiabilidad del instrumento mismo, viene la relación con otras variables, ¿no? Como la validez de criterio, que consiste en la comparación del instrumento con otro instrumento que se le llama gold estándar o una medida de oro, que ya se suele utilizar y es bastante conocida o común para poder comparar mi instrumento, ¿no? Si ya existe un instrumento que se suele utilizar siempre en nuestro contexto para evaluar alguna variable y yo estoy buscando crear sobre ello, se compara, ¿no? El instrumento creado con la medida gold estándar y se evalúa cierta concordancia o correlación mediante diferentes estadísticos para ver si mantienen las mismas similitudes o las mismas o relaciones fuertes, ¿no? Y por último, en la fase 5 ya se evalúa en función al análisis con otros grupos muestrales o otras características, ¿no? Para ver también si se mantienen estos resultados. Eso viene a ser una de las estructuras de cómo se realiza este proceso de validación. Luego está la propuesta de Zhang en el 2019, quien también es de la misma forma, ¿no? Que vamos a ir clasificando. Lo primero es, en este caso, consideraciones preliminares, donde se hace la pregunta, ¿no? Identificar el constructo de interés, qué variable vamos a investigar. Luego se responde si se dispone de un cuestionario validado para ver ello. Si es sí, se aplica y se saca los resultados. Si se responde que sí, pero en otro idioma, entonces hay que realizar un proceso de traducción del instrumento mismo, ¿no? En el cual implica establecer el comité de expertos que va a traducir el instrumento, realizar esta traducción y realizar la traducción inversa, ¿no? Que es de inglés al español y luego del español al inglés y comparar si hay similitudes o diferencias entre ambas versiones. En caso no se cuente con un instrumento validado para determinar o responder esta o medir la variable,
Entonces hay que desarrollar un cuestionario, ¿no? Es un proceso un poco más elaborado, pero también se puede hacer, y es establecer un comité de expertos para crear el instrumento en sí mismo, identificar las dimensiones en función a la teoría, luego elaborar los ítems junto con sus respuestas, obviamente, el formato de los ítems en que va a consistir. En el punto 6 está determinar el cuestionario propiamente dicho y examinar y la revisión del instrumento, ¿no? Que por todo el comité de expertos. Una vez que se tiene el instrumento ya redactado y ejecutado, se realiza la prueba piloto preliminar, que vendría a ser en un pequeño grupo para conocer estos inicios de propiedades psicométricas, tanto la validez de contenido, la validez de constructo, que se suele iniciar para así también ver la fiabilidad del instrumento. Una vez visto en esta prueba piloto, si hay todavía errores en la tercera fase de validación, se busca ajustarlo, ¿no? Si se ve que no existen dificultades o errores, se continúa con la aplicación y se realiza una validación posterior ya con un grupo mucho más amplio. Entonces, lo ideal o lo que hay que tener en cuenta es esas etapas, ¿no? Que primero se busca crear un instrumento, si se tiene un instrumento, buscar la validez de contenido, ¿no? Revisar si coincide con la dimensión. Luego está la validez de constructo, que es ya mediante la aplicación de un instrumento, que vienen a ser las propiedades psicométricas, ¿no? De validez y de confiabilidad. Y por último, está ya la validez externa, que no está acá en las consideraciones de Sang, pero viene a ser la relación con otras variables. Eso es lo que vamos a ir viendo en las presentaciones y algunos criterios más actuales que se suelen utilizar. Entonces, ¿qué es validez? El concepto más clásico, inclusive bastante antiguo, del 37 y del 28, lo definen como el grado en que una prueba mide lo que pretende medir, ¿no? Es un concepto bastante conocido. Sin embargo, esto ha traído bastante críticas y postulados diferentes, ¿no? Y una conceptualización contemporánea enfatiza en que la validez no es una propiedad de una prueba, porque muchos, o en base a esta definición, consideraban que se saca validez de un instrumento y eso queda de por vida, ¿no? El instrumento es válido. Y por más que lo tenga del 98, del 2000, de 2010, la validez, ya eso considera que el instrumento es aplicable de por vida. Sin embargo, no es así. No es una propiedad de la prueba, sino una cualidad que se refiere a cómo se interpretan y se usan las puntuaciones de la prueba. Va a ser en sí misma cómo se están interpretando en función al grupo que tengo estas preguntas del instrumento y las puntuaciones que van a estar partiendo de las mismas, ¿no? En función de esta definición, ya va a ir cambiando lo que vendría a ser el concepto de validez, dejando de denominarse como validez propiamente dicha para pasar al término sobre evidencias de validez. Esto es establecido por un manual, por un conocido manual de estándares de creación de test en educación y en psicología, que se utiliza para la elaboración de todos estos cuestionarios en diferentes ámbitos, ¿no? En educación, en salud, en aspectos ya más empresariales, en aspectos por ahí sociales, en diferentes temáticas que se utilizan instrumentos de medidas para el comportamiento humano. Se van a considerar las siguientes definiciones, ¿no? De validez, que es la más actual. La validez se refiere ya a un grado y no a una respuesta dicotómica de si tiene validez o no tiene validez, ¿no? Sino es un grado que evalúa diferentes aspectos en que la evidencia de la teoría respalda las interpretaciones de las puntuaciones de una prueba para usos propuestos en función a lo que se tiene en la teoría y lo que se tiene con los casos prácticos en sí mismo, se va a poder determinar esta concordancia, ¿no? Por ello, es un proceso mediante el cual se acumulan las evidencias y esto es bastante interesante porque no es solo una medida que se toma y ya está listo, ¿no? Ya es que se tiene validez del instrumento, sino se van a acumular estas evidencias y los usos para respaldar las interpretaciones y los usos específicos de las puntuaciones de las pruebas. En función de estas evidencias ya se va a poder identificar en los diferentes situaciones, diferentes
características poblacionales, si el instrumento es válido y fiable. En función a ello es que se va a estar basando también la presentación en función a estos estándares de medición, que la versión en inglés es el del 2014. Actualmente no tanto, se tiene ya una revisión en español del 2018, ¿no? Por eso ya desde hace mucho tiempo se está buscando limpiar o esclarecer mejor los términos, tener una mejor denominación, ¿no? Empezando a hablar por validez, dejando de lado la validez y empezando por evidencias de validez, que es un concepto bastante interesante y nos propone ya en este caso 5 evidencias de validez. La primera evidencia de validez basada en el contenido. Segundo, valencia de validez basada en los procesos de respuesta, validez basada en la estructura interna, en la relación con otras variables y en las consecuencias de las pruebas. No es necesario obtener todas estas evidencias de validez, cada una tiene diferentes procedimientos y procesos que hay que ir respetando, ¿no? Por ahí hemos visto diferentes términos que se han ido hablando anteriormente en las estructuras. ¿Por qué? Porque todavía no hay un consenso común, ¿no? No hay un consenso común sobre cómo se elabora ello. Sin embargo, lo ideal es seguir estos procedimientos que estamos hablando. Y muchos se preguntarán, ¿y dónde está la evidencia de constructo? No he leído en todas estas evidencias de validez, no está la evidencia de validez de constructo, está la basada en procesos, estructura interna, relación. Se preguntarán dónde está la validez de constructo. Hay un artículo, o mejor dicho, una carta al editor bastante interesante del profesor José Ventura, donde nos habla sobre validez de constructo o validez basada en el constructo. En función a esta revisión de los estándares de medición, nos habla y nos explica sobre el concepto, ¿no? Que no se validan los instrumentos en sí mismos, sino sus interpretaciones que se desprenden de él. Por eso hablar de validez de constructo no es lo adecuado, señala. En función de ello, es necesario hablar de una validez basada en el constructo, o mejor dicho, en función de las clasificaciones actuales, validez basada en la estructura interna. Por ahí también, como señala el autor, este término es bastante mínimo y para muchos puede ser poco significativo. Sin embargo, la definición que acarrea todo ello va a ser mucho mayor, ¿no? Por lo que hemos hablado. Al decir validez de constructo, por ahí se puede entender que se cuenta con una sola medida que ya el instrumento se puede utilizar en diferentes años o ámbitos, ¿no? Sin embargo, es una acumulación de evidencias. Por eso se denomina evidencia de validez, ¿no? Y hay que reportar de forma constante en diferentes grupos. Entonces, vamos a ir hablando sobre cada una de las evidencias de validez. La primera es la evidencia de validez basada en el contenido de la prueba, más conocida o anteriormente llamada validez de contenido, ¿no? Por ahí se refiere a la evidencia que se utiliza para evaluar el grado en el contenido de la prueba y que ésta consista en el propósito que se busca medir en la prueba, ¿no? Si se está buscando medir la variable de discapacidad, que las preguntas y los ítems tengan que ver con discapacidad y no con otro término, otra variable que no se refiere nada a ello. Esto se recolecta en su mayoría en función o se suele evaluar por expertos en el área con el fin de que consideren los ítems y los puedan clasificar en función a su relevancia o su claridad del instrumento, ¿no? Existen diferentes criterios para poder considerar a los jueces. Los más comunes suelen ser que tengan publicaciones y experiencias sobre el tema, el que ya hayan publicado con anterioridad, el que también tengan una experiencia clínica o profesional con las problemáticas de estudio que estábamos evaluando. Por ahí también es necesario que sean metodólogos, no solamente clínicos, porque pueden conocer bien aspectos de contenido conceptual, pero tal vez aspectos ya más de revisión de instrumentos. Es necesario también un experto metodólogo, ¿no? Y por ahí si se está adaptando también un experto lingüístico para el ámbito que se está revisando.
y la experiencia relacionada con el marco conceptual de la variable también, ¿no? Que tenga mayormente esta experiencia en el concepto de la variable, o que haya dictado bastantes cursos en relación a ello. Por ahí muchos conocen la validez de contenido solamente por la V de Aiken, ¿no? Que es la forma de cómo se considera la concordancia entre los expertos. Sin embargo, en el estudio de Pedrosa y colaboradores en 2013, se considera o se reporta una gran cantidad de evidencias basadas en el juicio de expertos, ¿no? Para análisis de la validez, en este caso denominado así antiguamente, ¿no? Validez de contenido. Y hay más de 10 formas de poder reportar ella. Las más comunes o las que se suelen utilizar en estudios nacionales, internacionales, son la razón de validez de contenido de Lausch y la V de Aiken, que suelen ser las más utilizadas, ¿no? Y las que vamos a ver a continuación. La razón de validez de contenido, por ejemplo, evalúa el ítem en función a tres categorías: si es esencial, útil pero no esencial o innecesario. La que se va a considerar es que sea esencial, ¿no? Una puntuación. En función a la siguiente fórmula bastante sencilla, se puede identificar ello. Lo interesante aquí, en el estudio de Aire y Scali en 2014, nos señalan cuántos jueces son necesarios o cómo es la clasificación de los posibles jueces para poder obtener una razón de validez de contenido lo más idónea posible, ¿no? Por ejemplo, acá nos señala el número de jueces. Si tenemos 5 jueces, lo ideal es que todos los jueces respondan homogéneamente. Si tenemos hasta 7 jueces, lo ideal es que ni uno de rechazado o de innecesario, útil, pero no es esencial al ítem que se evalúa medir, ¿no? En el caso si tenemos a 10 jueces, uno puede estar en contra y 9 pueden estar de acuerdo para poder considerar ese ítem dentro de la medición de la variable, ¿no? Por ahí es algo bastante interesante. La otra forma de identificar es mediante la V de Aiken, donde los jueces van a evaluar la claridad, la coherencia, relevancia y la representatividad. No necesariamente todos, algunos suelen recolectar solamente la claridad, otros solamente la coherencia, otros solamente dos, en función al ítem, ¿no? Y con una fórmula también bastante sencilla que se obtiene por un Excel, se puede reconocer la V de Aiken, donde se desea o lo aceptable es un valor mayor a 0,70, que demuestra la concordancia entre jueces. Similar a lo anterior, ¿no? La concordancia entre jueces. A mayor jueces, lo ideal es un mayor puntaje, ¿no? Si son menor el número de jueces, el puntaje, lo esperable es que sea mayor. Acá hay un estudio, por ejemplo, que evalúa la escala de inclusión social, donde se evidencia la puntuación de la V de Aiken, ¿no? En este caso hay dos interpretaciones, una primera y una segunda, donde ya corrigen los aspectos que brindan los jueces. En este caso, para el ítem 2 corrigen ciertos aspectos y la V de Aiken se vuelve perfecta para el número de jueces, subiendo de 0,875 a la unidad, ¿no? Por ahí se va a ir viendo estos aspectos. Luego tenemos la evidencia de validez basada en los procesos de respuesta, donde se revisan los aspectos relacionados con la forma en que los participantes interactúan con la prueba. Y es necesario tener en cuenta los procesos cognitivos previstos a responder cada uno de los ítems, ¿no? Por ejemplo, cuando se evalúan niños, hay que tener en cuenta ciertos criterios de respuesta. Muchos niños no tienen la capacidad tal vez para discernir entre varias opciones, ¿no? Si se le pone, en este caso hay del 1 al 5, pero también hay del 1 al 7, ¿no? Desde totalmente desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, donde hay diferentes alternativas en el medio, ¿no? Y a veces los niños no logran diferir de forma correcta, si siempre, casi siempre, a veces lo suelen hacer, ¿no? Son más de falso o verdadero, o de tal vez tres alternativas, ¿no? Eso es lo que se suele recomendar a veces cuando se evalúan niños. O también muchas veces, y ya se ha hablado sobre ello, que las personas suelen centrarse en el medio, ¿no? Suelen rechazar las polaridades de siempre o de nunca, y suelen, cuando hay alternativas de a veces, suelen responder mayormente o casi, o de ni en desacuerdo ni de acuerdo, en el centro, ¿no?
que es lo normal, lo medio, y suelen rechazar los extremos. Por eso algunos autores quitan a veces y solo se consideran en siempre, casi siempre, nunca y casi nunca. Eso es interesante evaluar y es una forma también de conocer la validez del instrumento. No solamente con las respuestas, también hay otras formas que vienen a ser de repente con entrevistas cognitivas, con pulsaciones de teclados o con aspectos ya más tecnológicos, ¿no? Pero lo más común es ir evaluando con esas alternativas de respuesta, que muchas veces cuando creamos un instrumento lo ideal es que todas sean concisas y semejantes, ¿no? Y no poner respuestas diferenciadas o variadas, unas preguntas dicotómicas, otras líkers, no es lo ideal, ¿no? Mayormente es mantener la forma en todas las preguntas. La tercera evidencia de validez es la basada en la estructura interna, la más conocida o la anteriormente llamada validez de constructo, que incluye diferentes áreas técnicas para evaluar la calidad de las puntuaciones de la prueba, como los ítems o las respuestas en función de estos ítems en la población va a irse estructurando, ¿no? Y nos demuestra en primera medida la dimensionalidad. Si se puede evaluar si los datos coinciden con la teoría respaldada, si se agrupa de forma correcta en función a diferentes teorías. La confiabilidad, donde se recomienda otras alternativas al coeficiente alfa de Cronbach, ya que este presenta limitaciones, ¿no? Las ciertas limitaciones las vamos a ir viendo más adelante. Y luego está la invariabilidad, que es la invarianza o la equidad o el análisis de sesgo que habíamos hablado, ¿no? Que se encuentra en esta parte de la evidencia de validez basada en la estructura interna. En este proceso vamos a ver de validez dos estrategias o técnicas para identificarlo. Una es los famosos análisis no restringidos o el análisis factorial exploratorio, y la otra es el análisis factorial confirmatorio, ¿no? O los análisis restringidos. Normalmente el exploratorio suele ser no restringido porque estos cuadraditos vienen a ser los ítems. Cada uno de los ítems y estos círculos vienen a ser las dimensiones o variables latentes, como se les suele llamar. Variables latentes porque son ficticias, ¿no? Van a estar representadas en función a cada uno de los ítems. Si se dan cuenta, acá hay flechas para todos los ítems, es porque el exploratorio te va a demostrar o te va a determinar si cada ítem, cómo se agrupa o cuánto es la representatividad, la porción para cada dimensión. Es decir, el análisis factorial exploratorio se utiliza cuando recién estamos creando un instrumento, cuando iniciamos a crear un instrumento y no sabemos qué ítems corresponde a la dimensión. Tal vez de forma teórica lo sabemos, pero en forma práctica, en forma del grupo, no se identifica, ¿no? Y eso es necesario hacer este primer paso. Por eso es no restringido, ¿no? Vamos a ver si estas dimensiones de tres ítems, estos tres ítems pertenecen a la dimensión uno o si de repente se agrupa mejor para el otro componente o para ni uno o hay ambivalencia, cargas compartidas, ¿no? Luego está el análisis factorial confirmatorio donde ya se tiene un modelo, a esto se le llama modelo, se tiene un modelo establecido y compara, ¿no? Si este modelo es adecuado o no lo es, pero ya se establece, por eso es restringido, ¿no? Se restringe estos tres primeros ítems para la dimensión uno y los tres siguientes para la dimensión 2. Ya no voy a probar si el ítem 2 pertenece a la dimensión 2 o si el ítem uno también pertenece, sino ya yo lo establezco de por medio en función de la teoría, ¿no? Si se dan cuenta, este análisis confirmatorio no se puede utilizar cuando voy a crear un instrumento recién, porque debo tener previo un modelo ya establecido, ¿no? ¿Qué se debe hacer con el análisis factorial exploratorio? Esos son un poco los criterios. No se puede utilizar ambos a la vez. Hay que hacerlos en diferentes muestras, ¿no? A veces esos son los errores que se cometen al inicio cuando se quiere realizar ambos análisis. Entonces el exploratorio, por acá he puesto un ejemplo, en un artículo, validez y confiabilidad de una escala de actividad física para adultos con discapacidad física, donde podemos notar diferentes preguntas y en función a ello van a ver si cómo se agrupan, ¿no? Y qué componentes existen. En este caso existen cuatro componentes para cada uno de los ítems, para agrupar todo este grupo de ítems, ¿no? En el componente uno, por ejemplo, se agrupan los cinco primeros ítems, el componente 2, 3 y 4. Ahí ya
del autor depende denominar cada uno de los componentes en función a los ítems. Si se dan cuenta, existen otras cargas, ¿no? Que estas son las que se rechazan. Las líneas en plomito vienen a ser estas otras cargas, porque cada ítem se relaciona con todo, ¿no? Y aquí ya se consideran solamente las que son elevadas. Muchos dicen que sea mayor al punto 30, al punto 40, para poder aceptarlas, ¿no? Y aquí ya están sombreadas las que se van a aceptar. En el caso de la validez basada en el análisis factorial confirmatorio, ya se tiene un modelo establecido. En este artículo, análisis factorial confirmatorio, si se dan cuenta, ya no pone adaptación, por ejemplo, ¿no? Porque su procedimiento solamente se basa en realizar el análisis factorial confirmatorio para medir la percepción sobre la inclusión laboral en personas con discapacidad. Aquí ya existe un modelo establecido y el autor lo propone, ¿no? Estos tres ítems pertenecen a productividad e integración. Y estos otros tres a infraestructura, tecnología y actitudes que impiden, por ejemplo, la integración. Y lo demuestra. Y aquí lo que hay que hacer es revisar si coincide los índices de ajuste, ¿no? Estos índices de CFI, TLI, SRMR y RMCA tienen que estar de acuerdo a los parámetros establecidos. Acá no hay de repente mucho que ahondar, son aspectos más precisos y también no es la intención del video de hoy, ¿no? Por ejemplo, el CFI tiene que ser mayor al punto 95 junto con el TLI, los errores, que es el RMCA con el SRMR, tienen que ser lo más chiquitos posibles, ¿no? Menor al punto 0,8. Y acá en este modelo que proponen, sí se encuentran los índices de ajuste dentro de ello, ¿no? Cómo se va a poder notar ahí, lo que demostraría que este modelo que ya existe y que ellos lo han demostrado en otro grupo muestral en personas con discapacidad también es válido, ¿no? Y por ahí ya se va demostrando diferentes formas de poder evidenciarlo. El cuarto aspecto es la evidencia de validez basada en relaciones con otras variables, donde se evalúan los estudios que analizan las puntuaciones de las pruebas y de otras variables relacionadas con el constructo de interés, ¿no? Las puntuaciones de la prueba con otras variables u otros instrumentos que también miden lo mismo, como los gold standard que habíamos hablado. Y eso se le llama validez o evidencias convergentes, donde una variable que estamos interesados se relaciona con otras. O las evidencias discriminantes, donde planteamos de por medio que esta variable no va a estar relacionada con la otra. Y acá se utilizan muchas veces las técnicas de regresión o de correlación. Por ejemplo, nos planteamos salud mental o la variable calidad de vida, ¿no? Y en nuestro modelo, en nuestro análisis de validez basada en relaciones con otras variables, nos planteamos el nivel socioeconómico, la salud mental o la inteligencia, ¿no? Sabiendo que la inteligencia no va a estar relacionada y nos planteamos como hipótesis previa y en nuestro análisis lo ideal es que no salga flechas, ¿no? Porque las flechas van a ser símbolo de relaciones. Y en cambio, las variables que sí, calidad de vida como salud mental, por ejemplo, van a estar relacionadas. O con dolor crónico, inclusive. Eso es un poco lo que se plantea y lo que se espera en función al instrumento que estamos elaborando. Y por último, está la evidencia de validez basada en las consecuencias de la prueba. Lo ideal es medir o identificar esto haciendo una medición previa y después de un tiempo ver las repercusiones que tiene la prueba, teniendo cuidado en no afectar de forma negativa a la persona, no medir y esperar a que tenga consecuencias negativas para recién decirle el resultado, ¿no? Por ejemplo, se identifican ciertos síntomas negativos y se espera que consecuentemente en las siguientes sesiones mantenga también alguna respuesta o comportamiento también, por ejemplo, depresivo. Eso vendría a ser un poco esta comprobación en función a las consecuencias de la prueba. No necesariamente es esencial identificar los 5 evidencias de validez, sino las evidencias que tengamos el presupuesto necesario, ¿no? Lo ideal es que un instrumento tenga mayor evidencia y tenga una mayor cantidad de, de recolección de estudios previos, ¿no? Como vemos, la confiabilidad está dentro de la validez, por eso a veces muchos ponen primero conocer la confiabilidad y luego la validez. Pero lo más correcto es ver
la validez, cómo se estructura el modelo y luego recién conocer la confiabilidad que tiene este. La confiabilidad se va a centrar en ver o conocer la precisión y reproducibilidad de los resultados de la prueba, ¿no? Se considera confiable si los resultados son consistentes y reproducibles cuando lo aplicamos tal vez en diferentes grupos y en diferentes personas. Existen bastantes críticas en la confiabilidad, como ya habíamos hablado al inicio. Una de ellas es realizado, la mayoría son por Ventura León, donde nos pone ese título bastante curioso. Es el final del alfa de Cronbach en el 2019, en función de que bastantes investigadores, o su gran mayoría, solo utiliza el alfa de Cronbach para conocer la confiabilidad, ¿no? Y por ahí ya se sabe que esta medida tiene diferentes limitaciones. Y aquí nos pones que en su carta al editor, que no es el final del alfa, sino hay que tener o considerar los aspectos básicos o previos, los lineamientos, ¿no? Uno de ellos es la autoequivalencia, que las cargas factoriales que habíamos visto en el análisis basada en estructura interna sean semejantes, ¿no? Eso es todo equivalencia. Luego está que no estén correlacionadas con errores y la unidimensionalidad, que se mida un solo, una sola variable, ¿no? No varios dimensiones o componentes. Si cumples con ello, puedes utilizar el alfa de Cronbach, ¿no? Si no cumples con ello, hay otras opciones. Luego, en el 2021, continúa con revisando esto. Junto con Peña Calero, ya ven, un mundo no debería girar alrededor del alfa de Cronbach mayor a 0,70, ¿no? Nuevamente, esta consideración que seguía 2 años, 19, 20, 21, después eh, lo sigue aplicando, ¿no? Y habla sobre, muchas personas utilizan una puntuación tal vez dicotómica, de que si el alfa es mayor a 0,70 es aceptable, si es menor se rechaza, ¿no? Sin embargo, proponen que hay otras formas de reportar una confiabilidad, como por ejemplo la correlación intent-test, por ejemplo aspectos más de el promedio de definición estándar de los ítems, con la finalidad de poder reproducir los resultados, ¿no? Eso es un poco en cuanto a a la confiabilidad necesaria que hay que reportar, y por ahí se evidencia cierta medida la forma de cómo correcta, de cómo identificar qué método utilizar, ¿no? Primero es evaluar qué estimador utilizar para la validez. Ven este término que está con azul, AFC, significa análisis factorial confirmatorio, ¿no? Si le recuerda lo anterior que hemos hablado, es una validez, es una evidencia de validez basada en la estructura interna. Primero hay que ver ello, ¿no? Y los estimadores son máxima verosimilitud robusto, el ML, que es máxima verosimilitud, o el MLR, que es el máxima verosimilitud robusto, ¿no? O ULS o el WLSMV. Cada uno de estos se va a utilizar en función al tipo de variable que tengamos. Si tenemos variables dicotómicas, se va a utilizar estos dos. Si tenemos variables con menos de 5 categorías o variables más numéricas, se van a utilizar métodos de máxima verosimilitud, ¿no? En función a ello, se valida el instrumento primeramente. Luego de validar el instrumento, luego de realizar una validez basada en la estructura interna, evaluamos si tiene una sola dimensión o si tiene múltiples dimensiones. En función a ello, podemos reconocer si utilizamos alfa o el omega, omega de McDonald. Si tiene múltiples dimensiones, utilizamos el omega necesariamente, ¿no? Y acá no hay un alfa de Cronbach, por eso la mayoría de instrumentos que son multidimensionales y utilizan un alfa de Cronbach estarían siendo sesgados, ¿no? No se mediría de forma correcta. Lo ideal es utilizar un alfa de Cronbach, inclusive para ítems dicotómicos, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, a veces está el KR20, que también se utiliza, pero el omega de McDonald's mide mejor en ítems dicotómicos también, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poco los casos prácticos más comunes que suelen utilizar o los artículos que pude encontrar, ¿no? Uno de ellos es la versión española de Gross Motor en una adaptación transcultural. El Gross Motor mide la función motora gruesa. Este es un estudio en España donde nos permite ver el proceso de validación, en este caso adaptación del instrumento, ¿no? Primero,
realizan la traducción al español, como señalan, de la versión en inglés al español, luego realizan la equivalencia cultural, una equivalencia ya de cultura, porque de un contexto americano a un contexto de repente más español, existen diferentes cambios culturales, ¿no? Y hay muchas pruebas que son utilizadas de España en Perú y no han sido revisadas en forma cultural y eso hay que tener en cuenta a veces para los resultados, como hemos hablado al inicio, ¿no? Luego de la equivalencia cultural, obviamente con todos los jueces expertos, ya realizan un estudio piloto. Y en el estudio piloto, ¿cuál es el fin? Identificar si lo que han dicho los jueces y lo que creen los investigadores es correcto para la muestra, ¿no? Y ahí también es algo bastante interesante, donde encuentran que hay cambios en la aplicación o la muestra considera, los participantes consideran que hay mejores formas de responder, ¿no? Y cambian, por ejemplo, algunos ítems luego de que los jueces hayan ya respondido. Muchos investigadores piensan que los jueces es los quienes tienen la última decisión del instrumento, pero no es así. Luego de que los jueces te recomiendan, o los expertos, se realiza un estudio piloto previo, ¿no? O más denominado focus group, porque estudio piloto suele confundirse, más denominado focus group, donde ya se reporta y se evalúa en un pequeño grupo si se entiende bien los ítems, ¿no? Y en este caso han considerado mejorarlos, por ejemplo, en supino, llevar las manos a la línea media y se toca con los dedos, ¿no? Lo cambian por juntar los dedos de ambas manos llevándolas a la línea media. Son aspectos que se entienden mejor al momento de aplicarlo y que lo recomiendan los participantes mismos, ¿no? Luego, un estudio más actual ya traduce y adapta transculturalmente Gross Motor en población española con niños de parálisis cerebral. Habla y da algunos puntos sobre la revisión anterior que hemos hablado de Robles Pérez del 2009 y consideraciones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, señala que los autores anteriores no contemplaron la traducción y adaptación de las instrucciones de las herramientas de forma general, sino revisaron solamente cada uno de los ítems, no revisaron el protocolo, no revisaron la ficha de llenado, lo cual también puede alterar para que otros investigadores lo utilicen. Luego de ello se identificaron que esta versión que ellos utilizaron no fue autorizada ni supervisada por ninguno de los autores de la versión original, y eso es bastante importante junto con la otra idea, donde el editorial tampoco, quien posee los derechos de autor, obviamente, también desconocía de la existencia de dicha versión adaptada, ¿no? Y eso es bastante interesante ver porque hay instrumentos que son vendidos y las editoriales tienen los derechos de autor, ¿no? Y cuando buscamos adaptar un instrumento, hay que pedir permiso también a la editorial y comunicar a los autores originales, ¿no? Lo difícil es a veces aceptar que la editorial nos permita realizar esta adaptación. Por eso se busca instrumentos tal vez de investigadores más nacionales o investigadores independientes, ¿no? Que no lo hayan vendido a alguna editorial. Pero si lo vamos a hacer hay que tener en cuenta que la editorial tenga el consentimiento, tener el consentimiento de la editorial y de los jueces, perdón, de la persona que haya adaptado, ¿no? Entonces, en este caso más actual del Gross Motor para la versión española, realizan primero una traducción directa, que es del inglés al español, por todo un equipo, ¿no? Traductores uno y 2. Luego realizan la síntesis de traducciones por el autor uno y, el traductor uno y 2. Se une un traductor 3 quien también revisa ellos junto con un experto lingüista, ¿no? Estos 2, 3, 4 personas mantienen la versión ya traducida. Luego realizan la traducción inversa, que es del español al inglés nuevamente, ¿no? Para ver si esta versión en español traducida al inglés se mantiene con la versión en inglés original, quienes son revisadas por otros autores, R1 y R2, y luego ya se considera la consolidación del comité de expertos, ¿no? Donde todos los traductores, con todos los revisores, ya corrigen, consideran y dan una versión preliminar, quienes nuevamente después del estudio piloto ya determinan las preguntas de forma correcta y las más idóneas para poder aplicarlo en la versión definitiva en español, ¿no? Es una estructura bastante idónea para poder realizar la adaptación, la más ideal, ¿no? Una directa, una síntesis y todo ello requiere un equipo, ¿no? Muchos de ellos también tienen que ser, como señalan los investigadores, financiado
Luego está el caso práctico de la validación de la escala de discapacidad por dolor lumbar de Oswestry en pacientes con dolor crónico, ¿no? Donde también vamos a ver el procedimiento y los pasos para realizar esta adaptación. Ellos utilizan una escala de España y lo quieren revisar para Cuba, ¿no? En este caso utilizan la expresión de adaptación, que ya sabemos que implica una serie de procedimientos eh, lingüística y cultural del instrumento, ¿no? Donde con jueces expertos y especialistas en gramática buscan traducir o cambiar estas expresiones. Ciertas que son para España, las utilizan más con expresiones de Cuba, ¿no? Luego, en un segundo punto, revisan el estudio piloto con un focus group, como se le llama, con pacientes que refieren que las instrucciones son claras, el lenguaje es simple y se comprende el objetivo de los sitios. Como punto 3 está la validez de contenido, donde ya propiamente con los jueces expertos, mediante la VDA, que revisan el contenido del instrumento. Como punto 4 está la validez ya de constructo propiamente dicho, así lo llaman ellos, pero ya sabemos que es la evidencia de validez basada en la estructura interna, donde revisan los puntos de un análisis factorial exploratorio, como es el KMO o el Bartlett, los autovalores y el BEA, ¿no? Eso lo vemos acá en la tabla 1. Autovalores son para tres componentes. Nos dice que ese instrumento tiene tres componentes con autovalores mayores a la unidad, ¿no? Y el porcentaje acumulado nos dice que los tres componentes miden un 63% de la variable. Luego está, que está acá, 63% de la variable, los tres componentes mayores a la unidad para autovalores. Y luego está ya el análisis factorial exploratorio, que nos confirman los tres componentes y qué ítems pertenecen a tales componentes. Y ahí nos da esa estructura, ¿no? Para finalizar ya con la confiabilidad del instrumento, y acá está para la escala total, el último valor en 162 participantes, ¿no? Punto 801 y la confiabilidad para cada uno de los ítems o puntuaciones, que lo ideal es que sea mayor a punto 70 como ya vimos, pero no es el criterio único, ¿no? Entonces, por ahí podemos corregir esta versión de Villavicencio Caparó de 2016 y colaboradores, donde ponemos como primera fase no validez de contenido, sino evidencias de validez basada en el contenido, ¿no? Con los mismos procedimientos, porque es el mismo análisis, solamente que la versión más contemporáneo utiliza esos términos. Como fase 2 cambiamos y ponemos primero la evidencia de validez en vez de confiabilidad, porque para conocer la confiabilidad hay que saber la validez y qué modelo tenemos en el instrumento, y ahí se estructura mediante estos dos puntos, ¿no? Solamente la evidencia de validez basada en estructura interna, porque hay otros tipos de validez, otras evidencias. Y acá tenemos el AFE y el AFC, que ya le hemos visto en qué momento utilizar uno y otro. El análisis factorial exploratorio es cuando creamos un instrumento y recién vamos a ver la estructura, ¿no? Y el confirmatorio es cuando ya tenemos una estructura, ya sabemos qué ítems pertenecen a tales dimensiones y se utiliza. Lo ideal es considerar dos muestras distintas para cada uno de estos análisis y no utilizar la misma muestra para ambos. Luego ya está en la tercera fase de validez interna, estaría la confiabilidad, ¿no? Sabiendo el modelo, se utiliza el alfa de Cronbach o el omega de McDonald, más recomendado el omega para variables que son multidimensionales. Y el Q de Richardson, que se utilizaba para ítems dicotómicos, para instrumentos dicotómicos, ya se ha visto que mejor también es el omega de McDonald. Por ahí la validez externa se mantiene igual, validez ya no se llama validez de criterio, sino evidencia de validez basada en relación con otras variables, ¿no? Entonces, por ahí, para ir finalizando, la conclusión es que es relevante contar con una mayor cantidad de evidencias de validez, no solamente ir reportando una, sino ir reportando toda una serie, ¿no? Como las de relación con otras variables, que también es necesario para un instrumento de medición, ya que permite respaldar las interpretaciones y los usos específicos de las puntuaciones de la prueba. Y también considerar los criterios específicos para cada una de las evidencias de validez que se requiera, ¿no? Porque, como sabemos, es necesario, no todas las evidencias son complementarias, no se puede utilizar todas a la vez, sino cada una tiene ciertos requisitos, ¿no? No podemos utilizar un análisis factorial confirmatorio sin antes contar con una estructura previa, como ya hemos establecido. Entonces, por ahí están las referencias que se han utilizado a lo largo de la presentación.
para que lo puedan ir buscando teniendo mayor información de ello. Sin más que mencionar, eso sería todo. Cualquier duda, igual ya estamos en comunicación. Muchas gracias por su asistencia.